Capítulo 2. Lo que vimos desde las ruinas. Luego de comer, regresamos al lavadero. Creo que ahí me quedé dormido nuevamente, pues al incorporarme me di cuenta de que estaba solo. Llamé varias veces al cura en voz baja hasta que decidí avanzar a tientas hacia la puerta de la cocina. La vibración y los golpes continuaban con persistencia agotadora. Lo vi de repente del otro lado del cuarto, recargado contra la grieta de la pared que daba donde se hallaban los marcianos. Oí muchos ruidos diferentes, como se escuchan en un taller mecánico, y las paredes no dejaron de vibrar con el martilleo de los golpes. A través de la grieta observé la copa de un árbol pintada de oro y el azul del cielo tranquilo de la tarde. Toqué la pierna del cura para hablarle y él dio un salto de sorpresa, tirando al suelo un pedazo de yeso con abundante estrépito. Lo tomé del brazo para evitar que gritara y por un rato nos quedamos inmóviles. El cilindro marciano había caído exactamente sobre la primera casa en la que estuvimos. El edificio ya no estaba, se había pulverizado por completo al recibir el impacto. El vehículo había quedado más abajo que los cimientos de la casa, en un agujero más grande que el hoy de Woking. La tierra circundante había salido disparada por el impacto y formaba montones que cubrían las casas cercanas. Nuestra casa había caído hacia atrás. La parte delantera estaba completamente destruida. La cocina y el lavadero permanecían, ahora bajo la tierra, y había ruinas por todas partes. Nos encontrábamos junto al borde del foso circular que los marcianos abrían. A cada instante se elevaba una nube de vapor verdoso que entorpecía la visibilidad. El mecanismo de las máquinas con las que trabajaban fue lo que más me interesó. La primera impresión que causaban era la de ver una araña metálica con 5 patas articuladas y muy hábiles, y con un gran número de palancas, barras y tentáculos. Casi todos sus brazos estaban cerca de su cuerpo y con 3 largos tentáculos quitaba lo que se encontraba en su paso. A pesar de su brillo, sus movimientos eran demasiado rápidos, complejos y perfectos, que al principio no la tomé por una máquina. Parecía un cangrejo con un pellejo brillante, mientras que el marciano que manejaba el mecanismo parecía una analogía del cerebro del cangrejo. Pero luego me di cuenta del color de su piel, gris castaño, y la comparé con la de los otros cuerpos que se hallaban ahí, y eso me hizo reflexionar sobre la verdadera naturaleza del habilísimo obrero. Y así mi interés se volcó, no hacia sus máquinas, sino hacia los verdaderos marcianos. Mi primer momento de repugnancia ya había pasado, tenía una vaga impresión de ellos y mucha curiosidad. Eran las criaturas más extrañas que puedan imaginarse. Tenían enormes cabezas redondas de más de 1 metro de diámetro, con una especie de cara desprovista de nariz y un par de ojos muy oscuros y grandes. Debajo de ellos había un bulto de carne en forma de pico. En la parte trasera de su cabeza o cuerpo, no sé explicarlo bien, tenían una superficie saliente que emulaba un tímpano y que supongo era su oreja, que tal vez en nuestro planeta no tuviera uso al ser nuestra atmósfera más densa que la de Marte. Alrededor de la boca había un grupo de 16 tentáculos delgados, muy parecidos a látigos, acomodados de 2 en 2, esos tentáculos han sido llamados manos por el profesor Owes, distinguido anatomista. Cuando vi a los marcianos por primera vez parecía que intentaban levantarse con esas manos, pero, como debido al peso aumentado por la gravedad de nuestro planeta esa tarea les resultaba casi imposible, se ha supuesto que en Marte los utilizan con facilidad. El estudio posterior de estos seres ha mostrado que su anatomía interna es muy simple. La mayor parte de su estructura la ocupaba el cerebro, que interconecta enormes nervios a los ojos, oreja y tentáculos táctiles. Otros órganos importantes son los pulmones, que están conectados directamente a la boca, y luego el corazón y sus arterias. La trabajosa función de los pulmones en nuestra atmósfera puede provocarles grandes convulsiones. Esos eran todos los órganos que tenían los marcianos. El complejo aparato digestivo que tenemos los humanos era totalmente inexistente. Eran cabezas, únicamente cabezas. Al no tener estómago, no comían nada ni tenían nada que digerir. Para alimentarse se apoderaban de la sangre fresca de otros seres vivos, y se la inyectaban directamente en sus venas. Resultaba difícil decirlo, pero la tarea de hacer una crónica escrupulosa me obliga a decir que la sangre de la que se alimentaban en la mayoría de los casos pertenecía a un ser humano. Ella era introducida directamente en el canal receptor por medio de una pipeta pequeña. Obviamente, pensar en ese procedimiento nos parece terriblemente repulsivo. Sin embargo, pienso que si un conejo pudiera razonar, también nosotros le resultaríamos repulsivos. Definitivamente pueden hallarse ventajas fisiológicas en la inyección de sangre. Pensemos solamente en la enorme cantidad de energía y tiempo que significa para los seres humanos el proceso de digestión.
El cuerpo humano está constituido casi completamente por glándulas, conductos y órganos cuya función es convertir en sangre los alimentos que consumimos. Los hombres suelen ser felices o desdichados según tengan el hígado sano o enfermo, o de acuerdo con el funcionamiento de sus glándulas gástricas. Los procesos digestivos y sus reacciones sobre el sistema nervioso consumen nuestras fuerzas y afectúan nuestras mentes. Debido a su forma de alimentarse, los marcianos se encuentran en un nivel superior a todos estos cambios de estados de ánimo y emoción. Su preferencia por los seres humanos como alimento puede explicarse, en parte, por las sobras de las víctimas que trajeron consigo desde Marte como reserva. Esos seres, según podemos decir por los cadáveres que estuvieron después en manos de los hombres, eran bípedos, con esqueletos frágiles y débil musculatura, de aproximadamente de 1,80 m de estatura, cabeza redonda y grandes ojos. Suponemos que trajeron 2 o 3 en cada cilindro, pero todos murieron antes de llegar a la Tierra. Fue lo mejor, pues debido al esfuerzo que hubieran tenido que hacer para incorporarse en la Tierra, se hubieran quebrado todos los huesos de sus cuerpos. Aprovechando que estoy en esta descripción, comentaré algunos detalles que al principio no fueron evidentes para ninguno de nosotros en ese momento, los que permitirán al lector que no conoce a los marcianos hacerse una idea más profunda de lo que eran esas criaturas tan agresivas. Había otras 3 cosas que los hacían muy diferentes a los humanos. Así como el corazón del hombre no duerme nunca, lo mismo pasaba con los marcianos. Al parecer no conocían el cansancio. Como no tenían un gran sistema muscular que debiera recuperarse de una fatiga, el período de sueño era desconocido para ellos. En nuestro planeta hicieron grandes esfuerzos manteniéndose siempre activos y, a pesar de representar una gran dificultad, no dejaron de estar en movimiento. Trabajaban 24 horas seguidas. Por extraño que parezca en un mundo tan sexualizado, los marcianos no tenían órganos sexuales y, por tal motivo, eran inmunes a las pasiones y emociones que causan esos sentimientos en los seres humanos. Se tiene la seguridad de que un marciano nació aquí, en nuestro planeta, durante la batalla. Se le encontró pegado a su padre, como un retoño, así como aparecen bulbos de las flores. En los seres humanos, y en todas las formas evolucionadas sobre la Tierra, ese sistema de reproducción ha desaparecido. Sin embargo, en nuestro planeta, tal sistema de crecimiento fue que gobernó en un comienzo. En los animales con poca evolución, y aun entre los tunicados, aquellos parientes cercanos de los animales vertebrados, los 2 procesos ocurren por igual. Pero, finalmente, el método sexual avanza sobre la competencia. En Marte, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Cierto escritor de gran reputación científica, escribió tiempo antes de la invasión marciana, profetizando para el ser humano una estructura evolutiva similar a la de los marcianos. Su profecía fue publicada en noviembre o diciembre de 1893, y su principal resultado fue el provocar bromas y parodias. Decía el escritor que debido a los adelantos mecánicos, los aparatos terminarían por reemplazar a los órganos, igual que la digestión sería reemplazadas por sustancias químicas. Que elementos externos como el pelo, los dientes, las orejas, la barbilla, la nariz, no eran esenciales en la evolución humana y que la selección natural los suprimiría en los próximos siglos. El único órgano que permanecería sería el cerebro, aunque sí había una parte del cuerpo con motivos verdaderos para subsistir. Esa parte era la mano, maestra y agente del cerebro. Y decía que mientras el resto del cuerpo se fuera haciendo más pequeño, las manos se agrandarían. En los marcianos tenemos la prueba irrefutable del cambio de aspecto de los organismos en pro de la evolución y la inteligencia. Es posible que los marcianos sean descendientes de seres parecidos a nosotros en los que el cerebro y las manos se fueron desarrollando de una manera diferente. El último punto en el que los marcianos diferían de los humanos era algo que podría considerarse de poca importancia. Los microorganismos, causantes de centenares de enfermedades y padecimientos en la Tierra, no han aparecido o han sido eliminados en Marte. Todas las fiebres, males y contagios propios de la vida humana, la tuberculosis, el cáncer, los tumores y otras epidemias similares son desconocidas para ellos. Pero ya que menciono las diferencias entre la vida en Marte y en la Tierra, comentaré sobre la curiosa hierba roja. El reino vegetal en Marte, al parecer y a diferencia del nuestro en el que predomina el verde, allá es de un color rojo subido. Las semillas que, intencionada o accidentalmente, trajeron los marcianos se desarrollaron en todos los casos como plantas rojas. Sin embargo, únicamente aquella que es conocida vulgarmente con el nombre de hierba roja logró desarrollarse junto a las plantas terrestres. Pocas personas lograron verla, pues resultó ser una enredadera de crecimiento muy transitorio.
Pero la hierba roja prosperó por un tiempo con un vigor y una exuberancia increíbles. Se propagó por las orillas del hoyo que formaron los cilindros y sus ramas, parecidas a las de los cactus, delinearon con un color carmesí el borde de las ventanas. Después la vi crecer en todo el país, especialmente donde había corrientes de agua. Los marcianos parecían tener un órgano auditivo y una vista muy parecida a la de nosotros, solo que, según algún científico, el azul y el violeta parecían negros ojos. Todos creen que se comunicaban mediante sonidos y movimientos tentaculares, debido a un folleto que se publicó sobre ellos, del que se dice que está muy bien documentado, aunque la verdad es que ningún ser humano vio tan bien y tan de cerca a los marcianos en sus actividades como yo. No presumo de lo que fue claramente un accidente, pero tampoco puedo esconder la verdad. Y afirmo que los estudié de muy de cerca, una y otra vez, los he observado trabajando sin emitir un solo sonido ni comunicarse moviendo sus tentáculos. Estoy convencido de que los marcianos intercambiaban ideas sin necesidad de medios físicos. Los marcianos no usaban ropas. Sus ideas sobre atavíos y pudor eran muy diferentes a las nuestras, además eran casi insensibles a los cambios de temperatura y de presión. Creo que, al ser casi puro cerebro, habían completado una evolución que nosotros recién comenzábamos. Una curiosidad entre sus máquinas es que la rueda, elemento primordial en las invenciones humanas, tiene poca importancia para ellos. Entre todas las cosas que trajeron de su planeta no había nada referido a ruedas. Todas las articulaciones de sus colosos de metal presentaban un complejo sistema de partes que se deslizaban sobre pequeños cojines, y las palancas largas de sus aparatos eran movidas por un tipo de músculo formado por discos con los que se lograba un movimiento semejante al de los animales. Por ejemplo, la máquina que parecía un cangrejo parecía tener mucha más vida que los marcianos que se mostraban cansados después de un largo viaje por la galaxia. Estaba yo mirando sus movimientos cuando el cura me recordó su presencia jalándome el brazo. Al voltear vi su cara transformada por un gesto y la silenciosa elocuencia de sus labios. Quería mirar por la grieta, y eso solo se podía hacer de a uno por vez. Así que me retiré del lugar y le cedí el privilegio de observar a los marcianos. Cuando regresó mi turno, la máquina de trabajo ya había ensamblado varias de las piezas del aparato que sacara del cilindro haciéndola una máquina igual a él. Hacia la izquierda apareció un pequeño mecanismo excavador que se sacaba grandes columnas de humo verde y avanzaba por las orillas del hoyo, excavando y juntando la tierra de manera sistemática y eficiente. Esta máquina era la causante del golpeteo regular y las vibraciones que hacían bailar nuestro arruinado refugio. Ladeaba y silbaba al trabajar y, según vi, ningún marciano la manejaba. Capítulo 3. Los días de encierro.